Comentario de la palabra de Dios que hemos escuchado. No olvidemos que estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Por eso, en estos días, no dejemos de acoger la palabra de Dios con un corazón bueno y sincero. No dejemos de leer un pequeño trozo del Evangelio. Qué bueno que ustedes tienen oportunidad de unirse a la Santa Misa, porque vamos escuchando la palabra de Dios que nos va poniendo, que nos va marcando la liturgia de cada día. Y bueno, pues hoy, qué hermosa, como siempre, es la palabra de Dios. Ya veníamos comentando ayer cómo pues Pablo invita a la unidad, porque se empiezan a dividir, sobre todo los primeros cristianos en Corinto. Unos se sentían que eran de Apolo, otros de Pablo, otros de Pedro. Bueno, pues Jesús los invita a la unidad, y qué bonito les decía: miren, yo sembré, Apolo regó, pero el que hace crecer es Dios. Y hoy qué bonito nos dice que nadie se engañe, porque si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. En otras palabras, les está haciendo entender que la sabiduría de los hombres es mucho más pequeña que la ignorancia, si se pudiera decir así, divina. Por eso dice: no se gloríen pues en ningún hombre, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. A fin de cuentas, todo lo que sea de nosotros es de Cristo, es de Dios. Ojalá tuviéramos esa conciencia todos para cuidar nuestra casa común, cuidar la creación, cuidar nuestro medio ambiente, que sepamos que todo eso es de nosotros, pero no de nosotros en lo personal, sino de nosotros en esa familia, en esa humanidad en donde convivimos todos. Y pues todo eso finalmente es de Dios, que lo respetemos, que lo cuidemos. Y bueno, pues en el Evangelio, tres cosas muy importantes. Primero, la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Hasta se empujaban, eran tantos los que tenían esa hambre de Dios, que se acercaban para escuchar las enseñanzas de Jesús, para acoger la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestra vida. Y ojalá todos en este mes de la palabra de Dios hagamos brotar ese amor a la palabra, ese gusto de leer la palabra, de escuchar la palabra, sobre todo de acogerla en nuestro corazón, porque esa palabra nos alimenta, esa palabra nos forma, esa palabra nos transforma, esa palabra nos libera, esa palabra nos salva. Ojalá que un día nosotros experimentáramos ese amor, ese gusto de acoger la palabra con esa convicción de que es una palabra que nos va a alimentar espiritualmente. Y bueno, una segunda cosa es cómo Jesús anima a estos pescadores. Pedro, Santiago y Juan a lo mejor se sorprendieron cuando
Jesús le pidió una de sus barcas y desde allí enseñaba a la comunidad. Y más adelante, en gratitud a ese servicio que le hicieron, pues les dice: muchachos, remen mar adentro y echen las redes. Señor, bueno, Pedro, Santiago y Juan eran profesionales en la pesca, habían ido toda la noche, pero bueno, no consiguieron nada. Estaban tristes, estaban cansados, pero fíjense cómo Jesús los anima cuando les dice que echen las redes. Pedro le responde y le dice: Señor, Maestro, toda la noche hemos ido, pero por tu palabra, confiando en tu palabra, lo vamos a hacer. ¿Y qué sucedió? Que consiguieron una pesca abundante. Tuvieron que hablarle a sus compañeros y entre las dos barcas casi se hundían por la cantidad de pescados que consiguieron. Sin duda, en esa acción Pedro tuvo que reconocer que no es lo mismo hacer las cosas por nuestra cuenta, por muy sabios que seamos, por muy hábiles que seamos en la materia, por muy profesionales como lo eran ellos en la pesca. Eso no sirve de nada si no es bajo la bendición de Dios. Qué diferente es cuando se hacen las cosas no solo confiando en nuestros criterios, en nuestra sola inteligencia, sino confiando en Jesús, confiando en la palabra de Dios, como lo hizo Pedro. La pesca fue abundante. Así también serán los frutos de nuestro servicio si lo que hagamos lo hacemos no solo confiando en nosotros, sino sobre todo confiando en la palabra de Dios. Y en tercer momento viene, fíjense, esa actitud humilde de los apóstoles representados en Pedro, o de estos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, que se reconoce pecador ante Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero Jesús lo anima. Jesús le dice: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y termina el Evangelio y dejándolo todo, lo siguieron. De pecadores a pescadores de hombres. Qué importante es reconocernos humildemente ignorantes, reconocernos humildemente pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, porque si tenemos esa humildad y nos reconocemos pecadores, Jesús nos va a animar como animó a Pedro y a sus compañeros. ¿Y qué cosa nos va a decir Jesús? Lo mismo: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. En otras palabras, síganme, porque se necesitan pescadores, pero no tanto de peces, sino de hombres, de almas. Se necesitan hombres y mujeres que quieran llevar la alegría del Evangelio por todas partes. Se necesitan servidores, servidoras que acerquen a los demás a Jesús, que den a conocer a Jesús a tantos hombres y mujeres que no lo conocen, para que así como Pedro y estos compañeros en ese encuentro que vivieron con Jesús, en ese encuentro que tuvieron con Él y en esa experiencia que vivieron al experimentar cómo la pesca que habían hecho toda la noche solos no consiguieron nada por muy hábiles que eran. En cambio, confiando en Jesús, la pesca que consiguieron abundante, eso los marcó. Eso los llevó a reconocerse necesitados de la misericordia de Dios, y eso hizo que siguieran a Jesús, más cuando Él los llamó y les dijo: no teman,
de ahora en adelante serás pescador de hombres. Queridos hermanos, ojalá que también nosotros experimentemos siempre ese encuentro con Jesús, que ese encuentro con Jesús nos rebaje, nos haga sentirnos pequeños, humildes, pecadores, necesitados de su misericordia, para que así podamos ser dignos servidores de Él, para que así podamos ser pescadores de hombres. Ojalá que hoy renovemos ese llamado que Dios nos ha hecho a todos los sacerdotes. Ojalá que hoy sigamos pidiendo por las vocaciones sacerdotales, que no falten pescadores de hombres en nuestro tiempo, y que esos pescadores de hombres, como nos decían ahorita en esa charla a los sacerdotes, seamos testigos de esperanza, que demos testimonio de la esperanza, que cercanos a nuestra comunidad demos esperanza, animemos, y como Jesús también digamos: no teman, el Señor está con nosotros, no teman, el Señor nunca nos abandona, el Señor siempre nos dará lo que necesitamos. Así que mucho ánimo a los que están pasando momentos difíciles, a los que tienen familiares enfermos, a los que han perdido a sus seres queridos. Mucho ánimo, que Dios les dé mucha esperanza. Así lo pedimos al Señor.